En este video veremos en detalle cómo se resuelve el problema del péndulo simple utilizando el formalismo de Lagrange. El sistema consiste en un solo cuerpo de masa m1, el cual está sujeto a la acción de la gravedad terrestre. Este cuerpo es considerado como una masa puntual. Una cuerda rígida, sin masa y de longitud L, amarra en uno de sus extremos a la masa M1. El otro extremo de la cuerda rígida permanece clavado en un punto fijo en el espacio. El movimiento más simple de este sistema es aquel en el cual la masa M1 oscila de manera periódica sobre un plano. A este plano de restricción se le conoce comúnmente como el plano de oscilación y corresponde al plano de la pantalla en donde estás viendo este video. En el formalismo de Lagrange, lo primero que debemos determinar es el número de grados de libertad del sistema. El número de grados de libertad del sistema es muy importante, ya que nos indica cuántas coordenadas generalizadas deberemos utilizar en un sistema. Para determinar el número de grados de libertad, necesitamos saber dos cosas: el número de cuerpos cuyo movimiento será analizado y el número de constricciones que limitan el movimiento. En el problema del péndulo simple, el único cuerpo de interés es la masa M1 que oscila. En este problema no nos interesa el movimiento de los demás cuerpos que intervienen. No nos interesa la cuerda, ni el lugar en donde se sujeta la cuerda, ni tampoco la tierra. Estos cuerpos no se cuentan. La masa M1 es la única que interesa para estudiar su movimiento, por lo que el número de partículas puntuales en el problema del péndulo simple es simplemente 1. Veamos ahora cuántas constricciones tenemos. El número de constricciones en este problema es de 2. La primera constricción al movimiento de la partícula de interés la impone la cuerda rígida que sujeta a la masa M1. La cuerda limita el movimiento de la partícula, evitando que la partícula se mueva libremente en el espacio. Y la segunda constricción que tenemos es que queremos que el movimiento se realice en un plano, el plano de tu pantalla. Sustituyendo en la fórmula anterior el número de partículas y el número de constricciones, obtenemos que el número de grados de libertad de este problema es de 1. Necesitaremos, por lo tanto, solo una coordenada generalizada para describir el movimiento de la masa M1. Una vez que sabemos que solo necesitamos una sola coordenada generalizada y no más, el siguiente paso es escoger una buena coordenada generalizada. Para poder ver con claridad qué cosas podrían escogerse como coordenadas generalizadas, necesitamos primero asignar un buen sistema de referencia. La masa M1 estará descrita por un vector de posición con componentes x1, y1 y z1 respecto al sistema de referencia que escojamos. El movimiento de la partícula estará completamente descrito mediante la dependencia temporal de las tres componentes del vector de posición. El objetivo final de este problema es encontrar estas tres dependencias temporales. El sistema de referencia lo podemos colocar en cualquier parte que deseemos.
y con la orientación que queramos. Podríamos, por ejemplo, colocarlo en la parte superior y además que esté de cabeza. El lugar más común para colocar el sistema de referencia es al nivel de la superficie terrestre. Y ahora, pon mucha atención. Otra de las cosas que también se eligen de manera arbitraria es el nivel cero de la energía potencial. El nivel cero de energía potencial es el lugar que tú eliges en el cual la energía potencial va a valer cero. Tú puedes ponerlo en donde quieras, pero en general el nivel cero de energía potencial se escoge a la misma altura en donde se coloca el sistema de referencia. Tener el sistema de referencia y el nivel cero de la energía potencial, ambos sobre la superficie terrestre, permite que podamos expresar a la energía potencial de la masa M1 simplemente como masa por gravedad por altura. Una fórmula con la cual estamos muy familiarizados desde la secundaria. Y ahora vuelve a poner atención. La energía potencial terrestre de la masa M1 puede ser positiva o negativa, dependiendo de a qué altura se coloque el nivel cero de energía potencial. Si colocamos tanto el sistema de referencia como el nivel cero de energía potencial por debajo de la masa M1, entonces la energía potencial de la masa M1 será una cantidad positiva. Pero si colocamos tanto el sistema de referencia como el nivel cero de energía potencial por encima de la masa M1, dicha masa tendrá entonces energía potencial terrestre negativa. Pero todo eso y los trucos sobre cómo escoger el nivel cero de energía potencial y de cómo saber si una energía potencial cualesquiera es positiva o negativa, lo veremos en otro video. Suscríbete al canal y dale clic a la campanita para que recibas las notificaciones de cuando estos nuevos videos estarán disponibles. Todo es gratis y solo necesitas una cuenta de correo o Gmail de Google. En el formalismo de Lagrange, para el problema del péndulo simple, se acostumbra a poner el sistema de referencia en el punto en donde está suspendida la cuerda y con el eje Y apuntando hacia abajo. Esta orientación en el eje Y del sistema de referencia permite que la coordenada Y1 de la masa M1 sea una cantidad positiva, a pesar de que el sistema de referencia se encuentre por encima de la masa M1. Y para el nivel cero de energía potencial se acostumbra a ponerlo a la altura en donde se encuentra el origen del sistema de referencia. Bajo estas condiciones, la energía potencial, dada como masa por gravedad por altura, deberá llevar un signo menos, ya que dijimos que una energía potencial gravitacional por debajo del nivel cero de energía potencial deberá ser una cantidad negativa. En resumen, el sistema de referencia lo podemos poner en donde sea y con la orientación que queramos. Y el nivel cero de energía potencial también lo podemos poner arbitrariamente a la altura que deseemos. Para este video dejaremos el sistema de referencia aquí arriba y con el eje Y orientado hacia abajo.
Y el nivel cero de energía potencial lo pondremos a la misma altura en donde se encuentra el origen del sistema de referencia. Una vez colocado y orientado el sistema de referencia y habiendo puesto el nivel cero de energía potencial, el siguiente paso es plantear las ecuaciones de constricción. Como ya lo indicamos, este problema tiene dos constricciones. La constricción de que la masa solo se mueve en un plano, el plano de tu pantalla, la podemos plantear como Z1 igual a 0. Y la otra constricción de que la distancia de la masa M1 al origen del sistema de referencia sea una cantidad constante, precisamente la longitud L de la cuerda, la podemos plantear con la fórmula de la distancia entre dos puntos. Observa que si el sistema de referencia lo hubiéramos puesto en otro lugar, la fórmula de la distancia entre dos puntos deberá incluir las coordenadas del punto de suspensión de la cuerda. Una vez que hemos establecido todas las ecuaciones de constricción, podemos ahora encargarnos de la coordenada generalizada que andamos buscando. Escoger la mejor coordenada generalizada es posiblemente la parte más confusa cuando se estudia la dinámica de Lagrange por primera vez. A continuación te mostraré varios ejemplos de cómo escoger una buena coordenada generalizada para este problema y determinaremos juntos cuál es la más conveniente. Con varios ejemplos de coordenadas generalizadas para el mismo problema, aprenderás muchos trucos y mañas para dominar el formalismo de Lagrange. Como ya lo indicamos, el problema tiene un grado de libertad solamente, por lo que solo se necesita una sola coordenada generalizada. Veamos cuáles son nuestras opciones. Como primera opción, tenemos a la componente X del vector de posición de la masa M1. Y si solo conocemos esta componente, las demás componentes del vector de posición las podemos encontrar fácilmente mediante las ecuaciones de constricción. Así, la componente x1 es una buena opción para ser escogida como coordenada generalizada. Similarmente, la componente y es también una buena opción para ser escogida como coordenada generalizada. Si solo conocemos la componente y, las demás componentes del vector de posición las podemos encontrar nuevamente mediante las ecuaciones de constricción. Ahora bien, no podemos escoger a la componente z del vector de posición, ya que esta componente siempre vale 0 por tener restringido el movimiento al plano z igual a 0, el plano de tu pantalla. Veamos ahora qué otras opciones tenemos. Podemos también usar el ángulo que hace la cuerda respecto a la vertical. Si se conoce este ángulo, las componentes x y y pueden obtenerse fácilmente mediante relaciones trigonométricas de secundaria, mientras que para la componente z ya sabemos que siempre vale 0. Así, el ángulo φ1 es también una buena opción para ser considerada como coordenada generalizada. Similarmente, podemos escoger cualquier otro ángulo como coordenada generalizada,
siempre y cuando podamos expresar a las componentes X y Y en términos del ángulo escogido. Las coordenadas generalizadas pueden escogerse como sea, y no necesariamente deben ser longitudes o ángulos. Incluso podemos escoger cantidades físicas que tengan otro tipo de unidades, siempre y cuando las componentes del vector de posición puedan expresarse en términos de la cantidad física escogida. Por ejemplo, podemos escoger como coordenada generalizada a la energía potencial. Seguramente esto te parezca extraño, pero si pones atención, te darás cuenta que esta coordenada generalizada es en realidad la componente y del vector de posición, solo que multiplicada por constantes. Nota además que las componentes X y Y del vector de posición pueden expresarse en términos de la energía potencial, mientras que la componente Z ya sabemos que vale 0. La energía potencial, por lo tanto, también es una buena opción para ser escogida como coordenada generalizada. Y así, podríamos estar toda la tarde buscando otras variables físicas, las cuales podrían ser utilizadas como coordenadas generalizadas para este problema, siempre y cuando todas las componentes del vector de posición puedan expresarse en términos de la variable física escogida. La pregunta que surge ahora es: ¿cuál de todas las opciones de coordenadas generalizadas es la más adecuada? La única forma de averiguarlo es construir el lagrangiano para cada caso y comparar las ecuaciones de movimiento que resultan de las ecuaciones de Lagrange correspondientes. Comencemos analizando la primera opción y veamos qué tan buena o qué tan mala resulta. En la primera opción tenemos como coordenada generalizada Q1 a la componente X del vector de posición. Para determinar la energía cinética y la energía potencial que se necesitan para el lagrangiano, debemos tener a la mano cómo se expresan las tres componentes del vector de posición en términos de la coordenada generalizada que escogimos. A este tipo de expresiones se les conoce como ecuaciones de transformación. La primera ecuación de transformación es muy fácil obtenerla, pues solamente hay que usar la expresión para la coordenada generalizada, pero escrita al revés. De esta manera, la primera función de la coordenada generalizada es simplemente Q1. Para la segunda ecuación de transformación, deberemos expresar a la componente y del vector de posición en función de la coordenada generalizada Q1. Esto lo logramos utilizando una de las ecuaciones de constricción. Usando esta ecuación, podemos poner a la componente vectorial y1 en términos de la componente vectorial x1. Pero de la física del problema, podemos ver que el movimiento permitido solo es válido para valores positivos de y1, ya que el eje y del sistema de referencia apunta hacia abajo. Por lo tanto,
Solo nos quedaremos con la fórmula que tiene signo positivo e ignoraremos aquella con signo negativo. Esta expresión todavía no es una ecuación de transformación, ya que no está expresada en términos de la coordenada generalizada, sino en términos de la componente x del vector de posición. Todo lo que tenemos que hacer es sustituir la primera ecuación de transformación que ya habíamos encontrado, en donde aparece la componente x del vector de posición. Haciendo la sustitución, obtenemos lo siguiente. Por lo tanto, la segunda ecuación de transformación queda de la siguiente forma. Obtengamos ahora la tercera ecuación de transformación. Para este caso, hacemos uso de la otra ecuación de constricción, la cual nos da directamente la tercera ecuación de transformación. Todas estas tres ecuaciones de transformación deben interpretarse como funciones de la coordenada generalizada Q1. En particular, la tercera ecuación no debe interpretarse como un solo valor de cero, sino como una función constante que vale cero. Antes de continuar, siempre debes verificar que todas las ecuaciones de transformación sean funciones de la coordenada generalizada que se escogió y que ninguna de las funciones en el lado derecho aparezca alguna de las componentes del vector de posición. Una vez verificado, podemos proceder para encontrar la energía cinética y la energía potencial en términos de la coordenada generalizada que se escogió. Como solo tenemos una sola partícula, la energía cinética total será la de aquella partícula, la de la masa m1. Lo que siempre debes hacer es expresar la velocidad total en términos de sus tres componentes vectoriales. Esta fórmula siempre es válida para cualquier problema que solo tenga una partícula de interés, sin importar las constricciones que se tengan y sin importar las coordenadas generalizadas que se utilicen. Lo que sigue ahora es aplicar la fórmula a nuestro problema del péndulo simple y con la coordenada generalizada que escogimos como primera opción. Todo lo que tienes que hacer es simplemente utilizar todas las tres ecuaciones de transformación que ya encontramos. Y lo que sigue es derivarlas respecto del tiempo para encontrar las tres componentes del vector de velocidad en términos de las coordenadas generalizadas y las velocidades generalizadas. La componente x del vector de velocidad nos queda simplemente como la velocidad generalizada q1 punto, un resultado que era de esperarse, ya que escogimos como coordenada generalizada precisamente a la componente x del vector de posición. En cambio, la componente y del vector de velocidad queda en términos de la coordenada generalizada q1 y de la velocidad generalizada q1 punto, un resultado un poco más complicado debido a la forma que tiene la ecuación de transformación correspondiente.
Y por último, la componente z del vector de velocidad igual a 0 nos indica que no hay movimiento en la dirección z, un resultado que ya sabíamos de antemano, lo cual indica que tenemos consistencia tanto física como matemática. Sustituyendo las tres componentes del vector velocidad en la expresión anterior para la energía cinética, obtenemos lo siguiente, lo cual lo podemos poner más elegante si lo escribimos así. Esta expresión es elegante, ya que nos permite ver cómo depende la energía cinética en términos del cuadrado de la velocidad generalizada. Observa además que esta energía cinética depende también de la coordenada generalizada que escogimos. Veamos ahora la energía potencial. Como ya lo indicamos al inicio de este video, la energía potencial gravitacional de la masa M1 es negativa, ya que se encuentra por debajo del nivel de energía potencial cero. El nivel de energía potencial cero lo hemos puesto arbitrariamente a la altura en donde se encuentra el sistema de referencia. Y ahora, pon mucha atención. Como el eje Y apunta hacia abajo, la coordenada Y1 es positiva, por lo cual deberemos de poner un signo menos al inicio de la fórmula para garantizar que la energía potencial sea efectivamente negativa. Bajo estas condiciones, esta fórmula siempre es válida. No importa qué constricciones se tengan ni qué coordenada generalizada se utilice. Lo que sigue ahora es aplicar la fórmula a nuestro problema del péndulo simple y con la coordenada generalizada que escogimos. Todo lo que tienes que hacer es simplemente utilizar la ecuación de transformación que contiene a la componente del vector de posición que aparece en la energía potencial. Sustituyendo, encontramos finalmente la energía potencial en términos de la coordenada generalizada que escogimos. Veamos ahora las otras opciones. Consideremos ahora la segunda opción y veamos cómo nos va con esta propuesta. En la segunda opción tenemos como coordenada generalizada a la componente Y del vector de posición. Antes de escribir la energía cinética y la energía potencial con esta coordenada generalizada, debemos tener a la mano cómo se expresan las tres componentes del vector de posición en términos de esta opción de coordenada generalizada. Recuerda que a dichas expresiones se les conoce como ecuaciones de transformación. La ecuación de transformación que ahora resulta ser la más fácil de obtener es la segunda, pues solamente hay que usar la expresión para la coordenada generalizada, pero escrita al revés. Para la primera ecuación de transformación, debemos expresar a la componente x del vector de posición en función de la coordenada generalizada Q1.
Esto lo logramos utilizando una de las ecuaciones de constricción. Usando esta ecuación, podemos poner a la componente x1 en términos de la coordenada y1. Observa que en esta ocasión sí debemos utilizar los dos signos que aparecen en la ecuación. Esta expresión, sin embargo, todavía no representa una ecuación de transformación, ya que no está expresada en términos de la coordenada generalizada, sino en términos de la componente y del vector de posición. Todo lo que tenemos que hacer es sustituir la segunda ecuación de transformación que ya habíamos encontrado, aquella en donde aparece la componente y del vector de posición. Haciendo la sustitución, obtenemos lo siguiente. Por lo tanto, la primera ecuación de transformación queda de la siguiente forma. Y por último, para la tercera ecuación de transformación, hacemos algo similar. Para este caso, hacemos uso de la otra ecuación de constricción, la cual nos da directamente la tercera ecuación de transformación. Recuerda que todas estas tres ecuaciones de transformación deben interpretarse como funciones de la coordenada generalizada Q1. Una vez encontradas las tres ecuaciones de transformación y habiendo verificado que sólo aparece la coordenada generalizada y no las componentes del vector de posición en el lado derecho, podemos proceder para encontrar la energía cinética y la energía potencial. Para la energía cinética, todo lo que tenemos que hacer es utilizar las tres ecuaciones de transformación y derivarlas respecto del tiempo para encontrar las velocidades generalizadas correspondientes. Elevando al cuadrado estas velocidades generalizadas y sustituyendo en el nivel 1 del desarrollo, encontramos finalmente la energía cinética. Curiosamente, el resultado que obtenemos es idéntico al que encontramos anteriormente cuando utilizamos la primera opción para la coordenada generalizada. Veamos ahora qué pasa con la energía potencial. Aquí solamente usamos la ecuación de transformación para la componente y del vector de posición. Sustituyendo, encontramos la energía potencial en términos de la coordenada generalizada. Veamos ahora la siguiente opción. Como tercera propuesta para la coordenada generalizada, tenemos al ángulo que barre la cuerda del péndulo respecto a la vertical. Veamos cómo obtener las ecuaciones de transformación para este caso. Las componentes x y y del vector de posición pueden obtenerse fácilmente a partir del ángulo de oscilación. Estas dos componentes están dadas por funciones trigonométricas simples. Para expresar ambas relaciones en términos de la coordenada generalizada Q1, solo tenemos que sustituir el ángulo φ por la coordenada generalizada, con lo que obtenemos lo siguiente. Por lo tanto, las primeras dos ecuaciones de transformación quedan de la siguiente forma. Y para la tercera ecuación de transformación, ya sabemos de antemano que vale 0 para este problema.
Observa que las dos primeras ecuaciones de transformación son consistentes con la segunda ecuación de constricción, mientras que la tercera ecuación de transformación es consistente con la primera ecuación de constricción. Una vez verificado que todas las ecuaciones de transformación estén correctamente escritas, podemos proceder con confianza con la energía cinética y la energía potencial. Para la energía cinética, simplemente usamos las tres ecuaciones de transformación que ya encontramos. Derivando cada una de estas respecto del tiempo, obtenemos las tres componentes del vector de velocidad de la masa m1. Elevando al cuadrado cada componente y sustituyendo en el nivel 1 de nuestro desarrollo, encontramos lo siguiente. Observa que en esta ocasión la energía cinética es una función que sólo depende de la velocidad generalizada Q1 punto únicamente. La coordenada generalizada Q1 sí aparece en el paso anterior, pero es eliminada gracias a las propiedades de las funciones trigonométricas. Veamos ahora qué pasa con la energía potencial cuando se utiliza la tercera opción para la coordenada generalizada. Aquí solo necesitamos una de las tres ecuaciones de transformación. Sustituyendo, obtenemos la energía potencial en función de la coordenada generalizada que escogimos como tercera opción. Veamos ahora la siguiente opción. Como cuarta propuesta, tenemos a la energía potencial como coordenada generalizada. Esta selección como coordenada generalizada posiblemente te resulte muy extraña, ya que uno espera que una coordenada generalizada solo tenga unidades de longitud o de ángulo. Sin embargo, uno puede escoger cualquier cantidad física, incluyendo la energía, como una coordenada generalizada, siempre y cuando uno pueda expresar a las componentes del vector de posición de la masa m1 en términos de la coordenada generalizada escogida mediante ecuaciones de transformación. Observa que esta forma de escoger la coordenada generalizada en realidad es equivalente a la opción anterior de haber escogido a la componente y1, solo que ahora la y1 está multiplicada por constantes, la masa y la aceleración de la gravedad, y además está acompañada de un signo menos. Visto de esta manera, el usar a la energía potencial como una coordenada generalizada no debe sorprenderte, ya que se trata en realidad de la componente y del vector de posición multiplicada por constantes. Usemos entonces a la energía potencial como nuestra siguiente opción para la coordenada generalizada en el problema del péndulo simple. Veamos cómo obtener las ecuaciones de transformación en función de esta coordenada generalizada Q1. Comencemos primero con la ecuación de transformación para la coordenada y del vector de posición.
Para esto, usemos la expresión de la energía potencial Q1 empleada como coordenada generalizada, ya que esta expresión involucra la componente y del vector de posición. Despejando, encontramos a la componente y en términos de la energía potencial Q1. Y con esto hemos encontrado la ecuación de transformación correspondiente. Continuemos ahora con la ecuación de transformación para la coordenada x del vector de posición. Para esto, usemos la segunda ecuación de constricción, ya que esta expresión contiene la componente x del vector de posición. Despejando, encontramos a la componente x en términos de la componente y. Y para la componente y, usemos la ecuación de transformación que ya habíamos encontrado, la cual contiene ya a la coordenada generalizada Q1. Sustituyendo esta expresión en el nivel 1, obtenemos a la componente x1 en términos de la coordenada generalizada Q1. Y con esto hemos encontrado la ecuación de transformación correspondiente. Y por último, encontremos la tercera ecuación de transformación. Esta la obtenemos directamente de la primera ecuación de constricción, la cual nos dice que la componente Z1 vale 0 para todo valor de la coordenada generalizada Q1. Hemos encontrado así las tres ecuaciones de transformación como funciones de la coordenada generalizada Q1. Recuerda que en esta parte siempre debes de verificar que en el lado derecho de estas funciones no aparezcan las componentes del vector de posición, sino solamente la coordenada generalizada Q1. Una vez verificado, podemos continuar con la energía cinética y la energía potencial. Para la energía cinética, usamos siempre las tres ecuaciones de transformación, las cuales las derivamos respecto al tiempo para obtener las tres componentes del vector velocidad. Elevando al cuadrado y sustituyendo en el nivel 1, obtenemos la energía cinética en términos de la coordenada generalizada Q1 y la velocidad generalizada Q1 punto. Para la energía potencial, solo utilizamos la ecuación de transformación para la componente y del vector de posición. Sustituyendo en el nivel 1, obtenemos la energía potencial en términos de la coordenada generalizada. Esta forma simple para la energía potencial ya la esperábamos de antemano, pues así fue como escogimos a la coordenada generalizada desde un inicio. Veamos ahora cómo son las ecuaciones de Lagrange para cada una de las opciones. El lagrangiano está dado como la diferencia de la energía cinética menos la energía potencial. Para la primera opción, en donde la coordenada generalizada es la componente x del vector de posición, el lagrangiano queda dado entonces por esta expresión. Llamemos a esta sección el bloque 1. Este bloque 1 está a un nivel 2,
en comparación con el nivel 1 en donde hemos colocado la receta para las ecuaciones de Lagrange. La receta nos indica que debemos de evaluar la derivada del lagrangiano respecto a la coordenada generalizada Q1. Por lo tanto, deberemos evaluar la siguiente derivada. Esta derivada también tiene una jerarquía de nivel 2. Para la derivada que aparece en el primer término, hagamos los pasos con calma en esta esquina. Esta derivada es muy fácil de evaluar, pues es la derivada de un cociente, pero debemos tener cuidado para no cometer errores. Utilizando un código de colores para distinguir el numerador y el denominador del cociente que se va a derivar, los pasos intermedios resultan muy fáciles de hacer. Para la derivada que aparece en el segundo término, hagamos los pasos en esta otra parte. Esta derivada es mucho más fácil de realizar, por lo que no requiere mucha explicación. Sustituyendo los dos resultados de estos dos apéndices dentro del nivel 2 que dejamos pendiente, obtenemos lo siguiente. Quedémonos solamente con el resultado final de la derivada. A esta sección le llamaremos el bloque 2. Continuemos ahora con la siguiente sección, a la cual le llamaremos el bloque 3 y que tendrá una jerarquía de nivel 2. La receta que aparece en el nivel 1 nos indica que debemos también evaluar la derivada del lagrangiano respecto a la velocidad generalizada Q1 punto. Por lo tanto, deberemos evaluar la siguiente derivada. Esta derivada es mucho más fácil que las anteriores, resultando lo siguiente. Quedémonos solamente con el resultado final de esta última derivada. Así, el bloque 3 queda resumido de la siguiente forma. Y por último, preparemos otra sección, a la cual le llamaremos el bloque 4, y que tendrá también una jerarquía de nivel 2. Aquí, evaluaremos la derivada total respecto al tiempo que nos pide la receta del nivel 1. Y ahora, pon mucha atención. La derivada total respecto al tiempo de una función cualesquiera que depende de una coordenada generalizada Q1, una velocidad generalizada Q1 punto y el tiempo, está dada como la suma de tres derivadas parciales, una respecto a la coordenada generalizada, otra respecto a la velocidad generalizada y otra respecto al tiempo. Esta derivada total la podemos poner en la notación punto de la siguiente manera. Pero para evitar equivocarnos en las derivadas, conviene reescribirla de la siguiente manera. Así, para la derivada total respecto al tiempo que aparece en el bloque 4, deberemos realizar tres derivadas parciales. Una respecto a Q1, otra respecto a Q1 punto y otra respecto al tiempo. Apartemos entonces tres bloques para realizar las tres derivadas parciales. Estos serán los bloques 5, 6 y 7 respectivamente. La jerarquía de estos bloques será a nivel 3. Haciendo cada una de las derivadas, obtenemos lo siguiente.
Observa que en el bloque 5 hemos utilizado el apéndice A para la derivada del cociente. Sustituyendo estos últimos tres bloques en el nivel 2, obtenemos lo siguiente. Quitemos todo y quedémonos solamente con el resultado final. Así, el bloque 4 queda reducido a la siguiente forma. Y con esto, tenemos todos los bloques que se necesitan para regresar al nivel 1. Sustituyendo el bloque 4 para la derivada total respecto al tiempo, obtenemos estos dos términos. Y sustituyendo el bloque 2 para la derivada parcial respecto a la coordenada generalizada Q1, obtenemos estos otros dos términos. Simplificando, obtenemos nuestro resultado final. Esta expresión representa la ecuación de movimiento para el péndulo simple cuando se utiliza la primera opción de coordenada generalizada, la de la componente x del vector de posición. Para hacer más obvio que se trata de una ecuación diferencial de segundo orden, cambiemos las q punto y las q doble punto por las derivadas correspondientes respecto al tiempo. La ecuación diferencial es ahora más evidente. La ecuación de movimiento es una ecuación diferencial de segundo orden. Y la solución de esta ecuación diferencial será la coordenada generalizada en función del tiempo. Pero el problema no termina al resolver la ecuación diferencial. El problema termina hasta encontrar la dependencia temporal de las tres componentes del vector de posición. Pero esto es algo muy fácil de hacer una vez que uno tiene la dependencia temporal de la coordenada generalizada Q1. Todo lo que tienes que hacer es utilizar las tres ecuaciones de transformación que encontramos al principio. Y en estas ecuaciones de transformación, lo que deberás hacer es simplemente insertar la solución de la ecuación diferencial. El resultado final será la dependencia temporal de cada una de las componentes del vector de posición. El problema de péndulo simple estará entonces completamente resuelto. Veamos ahora la ecuación de movimiento que produce la ecuación de Lagrange para la segunda opción. En la segunda opción, escogimos como coordenada generalizada a la componente y del vector de posición. El lagrangiano sigue estando dado como la diferencia de la energía cinética menos la energía potencial. Sustituyendo la energía cinética y la energía potencial que encontramos para la segunda opción, el lagrangiano queda dado por esta expresión. Una vez determinado el lagrangiano, podemos proceder con la derivada respecto a la coordenada generalizada Q1. Los pasos para obtener esta derivada son muy similares a los que seguimos en el caso anterior para la primera opción. Solo que en este caso, el resultado difiere solo en el segundo término. Veamos ahora la derivada parcial respecto a la velocidad generalizada Q1 punto. Los pasos para obtener esta derivada son casi idénticos a los que seguimos para el caso de la primera opción.
y el resultado que se obtiene coincide con el que obtuvimos en el caso anterior, a pesar de que los lagrangianos son diferentes. Veamos ahora la derivada total respecto al tiempo. Recuerda que esta derivada total involucra tres derivadas parciales, una respecto a Q1, otra respecto a Q1 punto y otra respecto al tiempo. Haciendo cada una de estas tres derivadas parciales, obtenemos lo siguiente. Observa que hemos utilizado nuevamente el apéndice A para el bloque 5. Sustituyendo estos tres bloques en el nivel 2, obtenemos este resultado. Así, la derivada total es lo siguiente, la cual coincide con la que obtuvimos durante la primera opción para la coordenada generalizada. Y con esto tenemos todos los bloques que se necesitan para regresar al nivel 1. Sustituyendo el bloque 4 para la derivada total respecto al tiempo, obtenemos estos dos términos. Y sustituyendo el bloque 2 para la derivada parcial respecto a la coordenada generalizada Q1, obtenemos estos otros dos términos. Simplificando, obtenemos nuestro resultado final, que es la ecuación de movimiento para el péndulo simple cuando se utiliza la segunda opción de coordenada generalizada. Para hacer más obvio que se trata de una ecuación diferencial de segundo orden, cambiemos la notación punto por la notación convencional de derivadas respecto al tiempo. La ecuación diferencial es ahora más evidente. La solución de esta ecuación diferencial será la coordenada generalizada que escogimos en función del tiempo. Ahora bien, recuerda que el problema termina hasta haber encontrado la dependencia temporal de las tres componentes del vector de posición. Al igual que en el caso anterior, esto lo conseguimos utilizando precisamente la dependencia temporal de la coordenada generalizada Q1. Simplemente hay que utilizar las tres ecuaciones de transformación para esta opción de coordenada generalizada, las cuales las encontramos desde un inicio. Y en estas ecuaciones de transformación, lo que hay que hacer es simplemente insertar la solución de la ecuación diferencial. El resultado final de la segunda opción será la dependencia temporal de las tres componentes del vector de posición. El problema de péndulo simple estará entonces completamente resuelto. Veamos ahora cómo es la ecuación de movimiento para la tercera opción. En la tercera opción, escogimos como coordenada generalizada al ángulo que barre la cuerda respecto a la vertical y sobre el plano de oscilación. El lagrangiano siempre está dado como la diferencia de la energía cinética menos la energía potencial. Sustituyamos aquí la energía cinética y la energía potencial que encontramos para la tercera opción. Con este lagrangiano tan simple, la derivada parcial respecto a la coordenada generalizada Q1 es muy fácil de obtener. Y la derivada respecto a la velocidad generalizada Q1 punto también resulta muy fácil de obtener. Y para la derivada total respecto al tiempo, la cosa resulta muy sencilla. Como puedes ver,
El usar el ángulo de oscilación como coordenada generalizada resulta muy, pero muy conveniente, ya que facilita tremendamente las derivadas que se necesitan para construir la ecuación de movimiento. Sustituyendo las derivadas que se encuentran en el nivel 2 dentro de la ecuación de Lagrange que dejamos en el nivel 1, obtenemos la siguiente expresión. Y cambiando la notación punto por la notación convencional de derivadas, obtenemos finalmente la ecuación de movimiento. La ecuación diferencial de segundo orden que ahora se obtiene resulta ser muy simple. Pero la solución de esta ecuación diferencial la dejaremos para otro video. Y si has puesto atención en las opciones anteriores, sabrás fácilmente qué es lo que sigue para terminar el problema. Lo que sigue es utilizar las tres ecuaciones de transformación que encontramos al inicio. Todo lo que tienes que hacer es poner aquí la solución de la ecuación diferencial. Y con esto obtendrás la dependencia temporal de cada una de las componentes del vector de posición. El problema del péndulo simple estará entonces completamente resuelto. Y por último, veamos la cuarta opción. En la cuarta opción, tenemos la idea descabellada de utilizar a la energía potencial como coordenada generalizada. Para esta opción, el lagrangiano sigue estando dado como la diferencia de la energía cinética menos la energía potencial. Si sustituimos la energía cinética y la energía potencial que encontramos para la cuarta opción, entonces el lagrangiano estará dado por esta expresión. Una vez determinado el lagrangiano para esta opción, podemos proceder con la derivada respecto a la coordenada generalizada Q1. La derivada respecto a la velocidad generalizada Q1 punto y la correspondiente derivada total respecto al tiempo. Te dejo indicados aquí los pasos, lo cual lo puedes ver como una plantilla que solo tienes que llenar. Aún así, la solución de la ecuación diferencial será la evolución en el tiempo de la coordenada generalizada que escogimos como cuarta opción, es decir, nos dará la energía potencial en función del tiempo. Pero recuerda que el problema no termina al resolver la ecuación diferencial. El problema termina hasta que hayas encontrado la evolución temporal de todas las tres componentes del vector de posición de la partícula de interés. Esto último lo logras fácilmente de la misma manera como lo hicimos en los casos anteriores presentados en este video, usando las ecuaciones de transformación correspondientes. Insertando la solución de la ecuación diferencial en cada una de las tres ecuaciones de transformación, obtendrás fácilmente la evolución temporal de las componentes del vector de posición. Utilizar la energía potencial como coordenada generalizada resulta poco práctico en el problema del péndulo simple. Pero resultó ser un buen ejemplo para mostrarte que cualquier cosa puede ser utilizada como coordenada generalizada, siempre y cuando puedas encontrar las ecuaciones de transformación que relacionen las tres componentes del vector de posición con la coordenada generalizada escogida.
Con todo lo aprendido en este video, podemos concluir lo siguiente. Primero, de todas las 4 opciones aquí analizadas, el escoger al ángulo de oscilación como coordenada generalizada resulta ser la más conveniente, ya que la ecuación diferencial que se obtiene es la más simple de todas. Segundo, escoger a la componente x1 o a la componente y1 del vector de posición como coordenadas generalizadas es la forma más sencilla para entender el proceso de cómo utilizar las ecuaciones de constricción y las ecuaciones de transformación para construir un lagrangiano. Sin embargo, para el problema del péndulo simple, las respectivas ecuaciones de movimiento que se obtienen resultan ser ecuaciones diferenciales complicadas. Tercero, la energía potencial puede escogerse como coordenada generalizada en cualquier problema, pero para el caso del péndulo simple, la ecuación diferencial resulta ser muy complicada. Aún así, en este video se mostraron los pasos que hay que seguir cuando se escoge cualquier cosa como coordenada generalizada. Y cuarto, no es fácil saber de antemano si la coordenada generalizada que escojamos va a producir una ecuación diferencial sencilla o complicada. Es mediante la resolución de ejercicios que uno va adquiriendo maña y experiencias para identificar cuánto el camino que uno escoge será el más conveniente. Pero incluso en aquellos caminos, cuando la ecuación diferencial resulta ser muy complicada, lo importante es conocer bien los pasos para construir el lagrangiano a través de las ecuaciones de constricción y las ecuaciones de transformación, y los pasos siguientes para encontrar la ecuación de movimiento. Y es en este video en donde se dieron a conocer los pasos que debes seguir. Suscríbete al canal y no te pierdas los problemas resueltos que están por salir. Todo es gratis y solo necesitas una cuenta Gmail de Google.